Hoy quiero presentarles un equipo de testeo de ECUs, el cual diseñé y fabriqué. Y el principal objetivo que quería lograr con este equipo era poder hacer una prueba eficaz o muy similar a lo que realiza la ECU dentro del auto. La primera sección del equipo la podemos localizar en esta parte, donde hay 3 conectores DB25 y los cuales nos sirven para hacer la interconexión con la ECU bajo prueba. Esto la utilizamos cuando tenemos el conector original de la ECU para poder hacer la prueba. La segunda sección del equipo está presente acá con estas bananas conectores y la utilizamos cuando no tenemos el conector original de la ECU. Entonces lo que realizamos es conectar pin a pin entre el equipo y la ECU. La tercera sección, que es la parte de control, localizada en esta parte, donde tenemos el switch de encendido y tenemos el botón de start, con el cual le podemos dar al módulo bajo prueba la señal para que empiece a hacer el testeo del vehículo, de la ECU bajo prueba. En esta misma sección tenemos un switch que podemos seleccionar para poder realizar si la señal CKP o CMP es interna dentro del equipo o una señal externa que podemos conectar acá en este conector. También tenemos un switch con el cual podemos decirle a la ECU si la señal está en un polo positivo o negativo, es decir, invertir la señal, como podemos realizarlo acá. También tenemos un switch donde podemos indicarle a la ECU si la señal que estamos generando es de tipo Hall o inductiva, igual con el CMP o sensor de árbol de levas. También tenemos un switch con el cual le indicamos al equipo que la señal que nos está entregando la ECU es negativa ya amplificada directamente a las bobinas de encendido, o si son pulsos positivos sin amplificar. Igual el equipo las amplificará. Ya en esta parte de control superior tenemos los potenciómetros, que son lineales, cada uno con su switch de corte, con el cual vamos a manejar cada uno de los sensores que van dentro del sistema de inyección electrónica, tales como ST o sensor de temperatura de agua, el IAT o sensor de temperatura de aire, el MAP o el sensor de presión de múltiple admisión, así como el MAP que nos mide el flujo de aire, el TPS que nos mide la posición del cuerpo de aceleración o la mariposa, y los sensores de oxígeno. Ya pasando para hacer la medición de estos sensores, tenemos 6 indicadores visuales o displays, donde vamos a ver la interacción entre el equipo de prueba y la ECU que estamos haciendo testeo. Podemos variarlos y vamos a notar el voltaje de salida de cada sensor. En esta parte donde tenemos la señalización del voltaje de alimentación de la ECU y el consumo de corriente de la misma bajo prueba, también tenemos el indicador del encendido del relé principal o relé de inyección, el relé del compresor del aire acondicionado y los 2 calentadores de los sensores de oxígeno. También tenemos la indicación de presión de la bomba de combustible. Como al principio les decía, el objetivo principal era poder hacer una prueba lo más posible eficaz, como si estuviese dentro del vehículo la ECU. Tenemos una bomba con un tanque normal como si estuviese en el vehículo. Igual tenemos presión acá en la bomba. Tenemos el riel de inyectores, la cual la bomba nos suministra la presión, y podemos ver en estos cubículos, los cuales nos va a representar cada cilindro, la inyección de cada inyector. Para la parte de las bobinas tenemos en esta parte tanto si son pulsos negativos como positivos,
y nos va a indicar qué pulsos está entregando. Ya para entregar la chispa tenemos esta caja con las bobinas reales y tenemos bujías donde vamos a poder ver el salto de chispa producida por cada cilindro entregada por la ECU. Tenemos también un clúster o un cuadro de instrumentos en el cual podemos ver o notarse. Aquí podemos subir las revoluciones del motor, más podemos verlas acá, va aumentando poco a poco. Tenemos también el velocímetro y tenemos la indicación tanto de nivel de combustible y temperatura del motor. En la parte de control, acá en esta parte, en esta pantalla, tenemos la opción de un software junto con una interfase, la cual nos va a dar la opción de generar el tipo de forma de onda o la cantidad de dientes que posee la volante del motor para indicarle cuántos dientes tiene al sensor CKP y hacer su sincronización con el CMP. Estas ondas las podemos diseñar y guardar en unos archivos, los cuales podemos utilizar posteriormente para la prueba de otras ECU similares. En esta parte, en esta sección, tenemos un control para la bomba. Podemos cortar la señal de la bomba, inmediatamente cae la presión, o podemos activarla, dejarla directa que la ECU la maneje. También tenemos un conector DLC, el cual nos va a suministrar alimentación al equipo de interfase para escanear y poder leer datos en vivo o posibles códigos de falla. Al igual tenemos un conector para hacer la conexión del pedal, el cuerpo de aceleración y poder observar la interacción de estos dos con la ECU. También tenemos un conector en el cual podemos acceder a una interfase o una caja de Inmovoz del inmovilizador, donde podemos banquear o mirar el tipo de llave y que desinmoviliza o no según el vehículo. En esta otra parte tenemos la sección donde podemos aumentar o reducir la velocidad del vehículo. Con este circuito podemos aquí indicarle a la ECU si el vehículo está en movimiento y a qué velocidad. Podemos hacerlo entre 0 y 200 km/h. Siguiendo con esta parte de control, tenemos el control del aire acondicionado, donde podemos indicarle a la ECU qué tipo de señal es, si es positiva o si es negativa, y el tipo de conexión, si el interruptor del aire acondicionado es fijo o si es pulsante. También tenemos la posibilidad de indicarle qué tanta presión hay dentro del sistema de aire acondicionado en el vehículo. Podemos variarla, indicarle o simularle a la ECU qué tanta presión hay en el sistema de aire acondicionado. Por acá tenemos un generador de señal para las ECUs que controlan el sistema de carga de la batería. Y tenemos un switch que nos va a simular el presóstato de la dirección cuando tiramos el volante. También tenemos un potenciómetro que nos va a simular el nivel de combustible para los vehículos o las ECUs que tienen o manejan esa parte. Por acá tenemos la programación de las revoluciones según el software anteriormente mencionado. En sí, ese sería el funcionamiento total del vehículo y todos los accesorios o componentes que trae un sistema de inyección de combustible de un vehículo normal. Mi nombre es Óscar Aguilar Barco, estoy en Bucaramanga, Colombia, y espero que este producto que fabriqué sirva para la industria automotriz para poder diagnosticar fallas y poder solucionarlas en el mismo sentido. Y cualquier novedad o cualquier inquietud, espero muy pronto seguir colaborándoles a que sean resueltas. Gracias, muy amables, espero verlos pronto.